Bien, buenos días hermanos, que el Señor les bendiga en esta ya prácticamente mediodía. El Señor es bueno, como cantábamos, y para siempre es su misericordia, como dice la palabra de Dios. Vamos a abrir el libro, la Biblia, la revelación por excelencia de nuestro Dios, la que nos conduce, la que nos corrige, la que nos alumbra, la que fortalece nuestra vida, la que es la guía para nuestra vida aquí en la tierra. Es la palabra de Dios que es autoritativa, que es eterna, que es verbal, que es plenaria, que es realmente inspirada por Dios y que es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. Qué importante y qué trascendente es poder abrir la palabra de Dios y ser guiados, enseñados, conducidos por la palabra de Dios. Que sea ella nuestra guía y que ella pueda conducirnos en esta vida. Ustedes saben que estábamos viendo en esta serie de este mes un título general a nuestros mensajes que son nuestro compromiso. Y el domingo pasado vimos el compromiso con la palabra de Dios y nuestro hermano Pablo nos exhortaba y nos ministraba acerca de que la Biblia es algo sumamente importante para nuestra vida, nuestro proceder aquí en la tierra, y que ella debe ser nuestra prioridad como creyentes. Pero hoy nos toca ver otro subtema dentro de este tema, que es Dios en la vida diaria. Y bueno, tenemos que partir de la base que cada uno de nosotros, aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, Dios ha incorporado en nosotros a su Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra salvación, que es aquel que produce en nosotros el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios. Es aquel que nos ilumina para entender las cosas espirituales. Es aquel que aplica la salvación en la vida del creyente, justificando, redimiendo, dándole las armas espirituales para poder conducirnos en la vida. Es el Espíritu aquel que nos conduce a la verdad de Cristo, toma lo que es de Cristo y lo aplica a la vida, y realmente esto es un milagro de Dios. Es el obrar de Dios para los hijos de Dios, para los creyentes. Somos nuevas criaturas, dice la palabra de Dios, y comenzamos a caminar una vida tomados de la mano del Señor. Como dice el Salmo 23, Él es nuestro pastor. Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos hará descansar, junto a aguas de reposo nos pastoreará, confortará nuestra alma en los momentos más difíciles. Nos conduce a lugares realmente suculentos. Tenemos a Dios como nuestro gran pastor. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no debemos temer, o aunque temamos, Él estará con nosotros. Su vara y su cayado nos infunden aliento. Él prepara, adereza mesas delante de nuestros angustiadores, unge nuestra cabeza con aceite y nuestra vida, nuestra copa puede rebosar. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Qué promesa! Realmente qué fortaleza tenemos en la palabra de Dios al saber que Dios está con nosotros. Hay un texto que a mí me gusta mucho, que Dios está con nosotros como un poderoso gigante. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de las cosas que podemos vivir aquí en la tierra. Él es nuestro Dios y Él está con nosotros y en nosotros por su Espíritu. Realmente esto es digno de resaltar en la vida del creyente. No estamos solos,
No estamos huérfanos aquí. Y aunque falte nuestra madre y nuestro padre, algunos ya no lo tenemos, Dios nos ha tomado, nos ha recogido, nos ha abrazado en su gracia y en su misericordia, y podemos encontrarnos protegidos, seguros en Él, anclados en el fundamento firme de que Dios está con nosotros y estamos en Cristo, y Cristo es nuestro Salvador. Verdad absoluta, inconmovible, base fundamental de la vida del creyente: Dios está con nosotros. Esta es una verdad que no podemos soslayar, ni evitar, ni ignorar. Aunque a veces nos sintamos solos, Dios está con nosotros. Y aunque a veces miremos alrededor y no haya nadie, Dios está con nosotros. Como el apóstol Pablo dijo cuando todos se habían ido: en mi primera defensa nadie estuvo conmigo, pero el Señor estuvo conmigo. El Señor está con el creyente, con el Hijo de Dios, y es esta verdad absoluta. Pero yo quiero dirigir nuestro pensamiento a que Dios está con nosotros. Pero si Dios está con nosotros, hay una conducta del creyente que debe ser evidente a la presencia de Dios en la vida. ¿Me explico, hermanos? Si Dios está conmigo, si me acompaña, si está en los momentos tristes, en los momentos felices, mi conducta debe ser apropiada o debe responder a esa presencia de Dios en la vida por su Espíritu. Y yo quería abordar el tema de la mayordomía cristiana. ¿Qué es esto de la mayordomía cristiana? Es la responsabilidad que tiene cada creyente frente a la presencia de Dios en la vida, porque Dios está en nosotros. Miren, hay una definición muy gruesa de qué es la mayordomía. La mayordomía cristiana es la práctica de reconocer todo lo que tenemos: tiempo, talentos, dones, nuestro cuerpo, nuestras posesiones, pertenecen a Dios. Y nuestra responsabilidad es administrarlo fielmente para su gloria y para servir a los demás, no para poseerlo o usarlo egoístamente, sino viviendo en gratitud y obediencia, no como dueños, sino como administradores fieles de Dios. Ahora bien, es esto lo que entendemos por la mayordomía cristiana. Tenemos una responsabilidad y tenemos un compromiso frente a este Dios que nos ha salvado, que nos ha redimido y que ha hecho de nosotros nueva criatura. Vamos a tener una lectura principal en Mateo capítulo 25. Ustedes ya se darán cuenta de cuál es la parábola que vamos a abordar en este mediodía. Mateo capítulo 25, del verso 14 en adelante, dice así la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y lo escondió. Y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos.
Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta aquí nomás la lectura de esta parábola, que son palabras del Señor Jesús, y vamos a ver rápidamente 4 puntos que nos van a ayudar a reflexionar acerca de esta lectura. En primer lugar, es la responsabilidad que recibieron los siervos, y podemos trasladar este principio a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros hemos recibido de parte de Dios su gracia, su misericordia, pero también hemos recibido riquezas, tanto espirituales como materiales, medios. Hemos recibido cosas que Dios nos ha dado en su voluntad, y cada uno de nosotros debemos administrar fielmente lo que el Señor nos ha dado. En primer lugar, como decía, llamó a sus siervos y les entregó bienes. En este caso eran talentos que, podemos investigar un poquito entre los pesos y medidas. Eran 33 kilos aproximadamente de plata un talento, así que habían recibido 5 uno, 2 el otro y 1 el tercero. Podríamos hacer la cuenta de cuánto habían recibido, pero aproximadamente el que recibió 5 talentos recibió el sueldo de 10 años. Hagan la proporción más o menos de lo que habían recibido. Pero en segundo lugar, tenemos que ver aquí, los siervos recibieron los talentos, pero ¿quién era el propietario de lo que estaban recibiendo? Era Dios. Era el mismo Señor que se había ido lejos o que se iba lejos y le había encomendado, le había comisionado a sus siervos que trabajen, que produzcan lo que habían recibido. El propietario era Dios. Y yo quiero hacer aquí una reflexión. Cada uno de nosotros le pertenece a Dios si hemos creído en Jesús y hemos recibido su gracia, su amor y su perdón. No somos nuestros. Si bien el Señor nos ha dado cosas, todo es de Él, y aún nuestra propia vida le pertenece. El salmista decía que mejor que la vida era la presencia de Dios. Lo sabía muy bien. Mejor que la vida era Dios, ¿no? Y hay una palabra que se utiliza muy comúnmente y es esta: yo con mi vida hago lo que quiero. No es así, queridos hermanos. Ustedes saben que Dios tiene un derecho de creación, es un derecho creativo. A Dios le compete crear y todo es de Él. Vos y yo somos de la pertenencia de Dios. Por eso esa frase no se aplica a aquellos que hemos creído en Cristo. Yo hago con mi vida lo que quiero. No, con mi vida debo hacer lo que Dios quiere, porque Él tiene el derecho, Él es el propietario, Él es el creador. A Él le debo lo que soy y lo que tengo. Pero fíjense en que vamos a empezar a desglosar un poquito. En 1 Corintios capítulo 6, verso 20, dice algo importante afirmando este concepto: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fíjense en aquí
encontramos este concepto, que fuimos comprados por precio. Dios ha pagado nuestro rescate y ya no somos nuestros, somos de Dios. Aún por derecho de creación y aún porque Él pagó para nuestra liberación y nuestro rescate. Nuestra obligación como hijos de Dios y como creyentes es ser administradores fieles de lo que Dios nos ha dado. Miren, dentro de la mayordomía hay cosas importantes que debemos resaltar y remarcar. En primer lugar, el tiempo. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Dios nos ha establecido un tiempo de vida, nos ha dado la noche, el día, eso lo ha establecido Él, pero Dios ha puesto el tiempo para que sea aprovechado, para que el tiempo sea también redimido para las cosas espirituales. Efesios capítulo 5, verso 16, nos insiste en que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son como malos. Miren, estamos viviendo en una sociedad realmente muy, pero muy complicada. El pecado reina en el mundo. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. El mundo yace bajo el maligno, como dice la palabra de Dios, y los tiempos, los días son malos. Por eso la palabra de Dios nos exhorta, nos dice, nos advierte que el tiempo es importante para la vida del creyente. Debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y podemos reflexionar cada uno de nosotros en qué utilizamos el tiempo, ¿no? Y el Señor quiere que utilicemos el tiempo de la mejor forma para que podamos aprovecharlo y que realmente sea de bendición para aquellos que nos rodean y para nosotros mismos. El tiempo, algo esencial en la vida del creyente. Con todos los compromisos que tenemos, con la familia, con los chicos, con el trabajo, con nuestra vida personal en relación con Dios, el tiempo de intimidad con Dios, las cosas que debemos hacer para la iglesia, los trabajos, los ministerios, las tareas que debemos hacer como hijos de Dios en medio del pueblo de Dios. El tiempo es fundamental y debemos ser administradores del tiempo como nos enseña la palabra de Dios. También debemos administrar las cosas que recibimos de Dios, por ejemplo, los talentos y los dones. Dios en su misericordia nos ha dado de sus riquezas, de su gracia, con capacidades naturales y capacidades espirituales que son para la edificación del cuerpo de Cristo. Primera Pedro, capítulo 4, verso 10, dice algo importante. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Querido hermano, ¿sabes cuál es tu don? ¿O realmente has descubierto cuál es tu trabajo, tu ministerio, tu tarea espiritual en medio del cuerpo de Cristo, en medio de la iglesia? Miren, ¿han escuchado alguna vez esta frase? Hay algunos que están sentados y calientan, ¿qué? Bancos. Bueno, el Señor no quiere esto, ¿no? El Señor quiere que nuestra vida sea una vida activa, de servicio, de trabajo, de esfuerzo, como Dios le había dicho a los tesalonicenses. Yo sé de su arduo trabajo, de su obra de fe, etcétera, etcétera, ¿no? El Señor quiere que trabajemos, que pongamos la mano en el arado y que podamos cumplir la voluntad de Dios, trabajando para la obra y que nuestras manos puedan tomar el arado y servir al Señor. Cada uno. Esto habla como una responsabilidad individual. Hay responsabilidades corporativas de la iglesia, ¿no es cierto? Pero hay responsabilidades individuales de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y una es esta: el tiempo, los dones, los talentos, las cosas que el Señor nos ha dado. Ahora entramos también en un tema muy delicado, ¿no? Y el cuarto punto o la cuarta cosa que debemos administrar es el dinero. Aquí podemos decir, no se metan con esto, no, Dios también es dueño
es dueño de la plata y el oro, como dice en el Antiguo Testamento. Yo soy el dueño de la plata y el oro. Dios es el dueño de todas las cosas. Y Él en su voluntad nos ha dado, nos ha brindado, nos ha ofrecido, por ejemplo, el trabajo que tenés, querido hermano. Dios te lo dio. Y siempre oramos por aquellos que, solicitan por trabajo. Y Dios da en su amor y en su misericordia el trabajo para el sustento diario. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma, ¿no? Esto es una ley de Dios. El Señor nos manda a trabajar, pero dentro de este trabajo producimos lo que es el sustento para nuestra familia, y Dios nos llama también a administrar nuestras finanzas, nuestro dinero. Por ejemplo, hay algo muy especial dentro de la economía, que no podemos gastar más de lo que entra. Eso es una ley en la economía, ¿no? Y bueno, ni hablar de nuestro país y las cosas que nos rodean. Pero no podemos gastar más de lo que entra. Eso es administrar fielmente lo que el Señor nos ha dado. Pero también el dinero, que es de Dios, también le pertenece a Él. Y somos privilegiados en dar lo que recibimos de la mano de Dios. Dios es el proveedor. Y es esto una administración fiel de lo que Dios quiere para nosotros. Miren lo que dice Primera Crónicas, capítulo 29, verso 14. Dice allí Crónicas 29, 14, pues todo es tuyo y de lo recibido te damos, o de lo recibido de tu mano te damos. Es esta una base fundamental. Todo es de Dios y Dios nos da, y debemos administrar fielmente también lo que el Señor nos da, y en este sentido nuestro dinero. No podemos malgastar, debemos ser cuidadosos con la administración del dinero en nuestra familia, lo que le damos a nuestros hijos, lo que apartamos para el Señor, lo que brindamos para la ayuda de otros. Debemos administrar fielmente los recursos, y en este caso el dinero que viene también de Dios. No tan solo el tiempo, no tan solo los talentos y dones, no tan solo el dinero, también nuestro hogar y nuestra familia. Es esta la tarea que tenemos. Nuestra iglesia pequeña es la familia. Nuestro núcleo familiar allí, los más cercanos que tenemos, es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, 4 y 5, hablando de los pastores, de los ancianos, pero que no es una recomendación solo para pastores y ancianos, sino que es una recomendación y una exhortación para cada uno de nosotros. Dice así la Escritura, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, etcétera, etcétera. Hay tarea, hermanos. Hay responsabilidades. Hay obligaciones como hijos de Dios. No podemos vivir, como decimos vulgarmente, a la que te criaste. No, el Señor nos pide, nos demanda responsabilidad en nuestra vida y también en nuestro hogar y en nuestra familia. Dice Josué, capítulo 24, unas palabras realmente preciosas en aquel momento de convulsión frente a las decisiones importantes de la vida. Decía Josué 24:15, yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová, hermanos. Serviremos a Dios. No hay mejor inversión que servir a Dios con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, y con nuestra vida a sus pies, como solemos cantar. Él es el dueño, Él es el Señor y no hay más. Él es el dueño de toda la creación y dueño de mi vida y de las cosas que Él me da. Podemos seguir hablando de las esposas, hablando de los esposos, hablando de los hijos, hablando de los jóvenes, hablando de las responsabilidades que Dios nos pide frente a su palabra. Aún en el ámbito eclesiástico, en la iglesia,
en el cuerpo de Cristo hay obligaciones que debemos reparar, debemos cumplir. 1 Corintios capítulo 4, verso 1 y 2, dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. No hay mejor o más alto privilegio que ser siervo. En estos últimos tiempos donde hay títulos, donde hay personas que se adjudican títulos, dice la Escritura, téngannos los hombres como servidores de Cristo. Y aún más, y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado como fiel, queridos hermanos. Esta es la voluntad de Dios para la vida del creyente, hallarnos fiel. No como los siervos, que el siervo imprudente que enterró el talento, que enterró lo que su Señor le había dado. No, hallarse fiel. Y hallarse fiel no indica no pecar, porque somos pecadores. La fidelidad no es impecabilidad. La fidelidad es caer, levantarse y volver a Dios. Eso es ser fiel. Porque cada uno de nosotros caemos y erramos. La fidelidad es poder darse cuenta del error, de la caída, levantarse y volver a Dios. Y Él tendrá misericordia de nosotros. Ser fieles, aún en el ámbito eclesiástico, debemos ser siervos, administradores y fieles de las cosas que el Señor nos ha dado. ¿Y cuántas veces hablamos de las cosas prácticas que el Señor nos ha dado, de cuidar los instrumentos, de cuidar las instalaciones, de cuidar lo que el Señor nos dio? Eso también es administrar. Aquellos que tienen la gracia de administrar la economía o el dinero que entra en la iglesia, eso también lo deben hacer fielmente. Gracias por las manos que administran y que compran las cosas necesarias, los alimentos, la ayuda práctica a los hermanos que necesitan. Administrar fielmente los recursos de Dios. Y aún más, en el ámbito eclesiástico, el Evangelio debe ser administrado y debe ser celosamente guardado, comunicado, expresado y dado a aquellos que no conocen a Cristo. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 9, 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, dice Pablo, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Es esta una de las administraciones importantes de la Iglesia y es uno de los desafíos primarios, el Evangelio expresado a aquellos que no conocen el amor de Dios. Por eso cada domingo aquí abrimos la palabra y hablamos del Señor, comunicando de su amor, de su misericordia, de su perdón, de las cosas que Él ha hecho por nosotros, muriendo Cristo en la cruz del Calvario para redimir, para salvar, para dar una nueva vida. El Evangelio también debemos administrarlo celosamente y debemos proclamar esta palabra de verdad. Segundo punto, el primer punto fue la responsabilidad que recibimos. Dios nos ha dado como a estos siervos grandes cosas para administrar y para trabajar y para producir. Pero en segundo lugar, la reacción que tenemos frente a lo que Dios da. ¿Qué reacción tenemos? Dice el texto que leímos que dos de ellos negociaron, trabajaron y ¿qué hicieron? Duplicaron lo que su Señor les había dado. Trabajaron con esfuerzo seguramente, aprovecharon al máximo los recursos de su Señor que le había confiado celosamente. Yo me voy, pero ustedes están abocados, ocupados a producir, a dar fruto, a aumentar lo que yo les di. El segundo siervo actuó también de la misma forma, con fidelidad, siendo laborioso, igual que el primero, pero el tercero hizo algo realmente terrible. Escondió el talento, lo que su Señor le había dado, y se olvidó. Se puso panza arriba, como podemos decir comúnmente, a esperar que regrese su Señor. No es esta la voluntad de Dios.
Dios nos ha dado cosas para producir, para trabajar, para que eso sea para el beneficio, el crecimiento, la proclamación del Evangelio. Debemos administrar fielmente lo que el Señor nos ha dado. Nuestra pregunta para que nos realicemos cada uno de nosotros: ¿qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha confiado? El Señor ha puesto en nuestras manos realmente un tesoro. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Cuál es nuestra reacción frente a lo que Dios nos da? ¿De qué manera reaccionamos? Yo quiero reaccionar, hermanos, como los dos primeros siervos que trabajaron, que se esforzaron para multiplicar lo que el Señor les había dado en este año que comienza. En este año que vamos a transcurrir, cuáles son nuestras metas, cuáles son las cosas que nos hemos planteado para que el Señor pueda hacer en nosotros y que sea para el beneficio de todos. En tercer lugar, la rendición de cuentas que enfrentamos. El texto dice que su Señor regresó y pidió cuentas de lo que había dado. Los dos primeros, bueno, como veíamos en el texto, duplicaron lo que habían recibido. El tercero lo escondió. El Señor regresará a pedir cuentas. Todo lo que recibimos del Señor es de Él y todo el Señor va a pedir cuenta de lo que nos dio. Va a pedir cuenta. Y yo rápidamente pensaba en la responsabilidad que vamos a tener cuando estemos frente al Señor allí en el tribunal de Cristo. Cuando nos presentemos frente a Él y tendremos que dar cuenta de las cosas que hicimos. Allí en Romanos capítulo 14, verso 10, dice: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es este un tribunal no de juicio, sino de recompensas, donde vamos a rendir cuenta frente a Dios de las cosas que Él nos da y de las cosas que debemos administrar. Segunda Corintios capítulo 5, verso 10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. También nosotros vamos a dar cuenta por lo que el Señor nos dio. Y qué bueno sería que aquel día no salgamos avergonzados y que el Señor nos diga: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ay, queridos hermanos, tenemos responsabilidades. No podemos vivir frente a las cosas que nos rodean indolentemente. No lo podemos hacer. El tercer siervo fue reprendido, fue inútil, fue negligente. Aún más, se excusó frente a su Señor. Yo sabía que eras duro, que siembras donde no recoges. Se excusó frente a su Señor y fue excluido del reino. Fue echado a las tinieblas de afuera, donde allí es el lloro y el crujir de dientes. Pero en cuarto lugar, hay una recompensa en el texto que hemos leído y que ya la hemos mencionado. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hay recompensa para la labor aquí en la tierra, hermanos. Nada de lo que nosotros hagamos es ausente al conocimiento de Dios. Nada. Todo lo sabe Él, todo lo ve. Estamos desnudos ante su presencia y hay una recompensa final en la presencia eterna de Dios para disfrutar de su gozo, de su alegría, de su gloria, cuando estemos verdaderamente con nuestro Señor, con nuestro esposo, con nuestro Salvador, y estemos en el reino. Podemos aplicarlo al milenio también, vamos a reinar con Él, pero tendremos esta alegría y esta recompensa. Miren, y rápidamente mencionar algunas de las coronas que el Señor tiene para nosotros.
Como dice un viejo himno que cantamos, ningún laurel marchito el juez dará. Querido hermano, no creas que el Señor te olvida. El Señor sabe de tu arduo trabajo, de tus noches, cuántas veces en vela, de tu amor hacia la iglesia, de tu trabajo hacia los ministerios que tengas. El Señor sabe, no se olvida, no tiene en vano. Y miren, allí en el Nuevo Testamento aparecen coronas que son premios que vamos a recibir. La corona de vida o la vida como corona, podemos decir así también. En Santiago capítulo 1, verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida o la vida por corona que Dios ha prometido a los que aman. Dios ha prometido esta corona. La corona incorruptible, allí en 1 Corintios, capítulo 9, verso 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, dice la Escritura. A la verdad, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Vamos a recibir una corona incorruptible que el Señor pondrá en nuestras sienes. La corona de justicia aparece también en el Nuevo Testamento, 2 Timoteo capítulo 4, verso 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La corona incorruptible de gloria también en 1 Pedro capítulo 5, verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora bien, hay recompensa, hermanos. Hay recompensa en la presencia del Señor. Cerrando nuestro pensamiento en este mediodía, ¿qué hacemos con lo que el Señor nos ha dado? Es una reflexión, es un ruego, hermanos. Es un pedido del Señor. El Señor está con nosotros, pero nuestra vida debe vivir en consecuencia de nuestro Señor que está en nuestra vida. ¿Cómo nos dirigimos? ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo administramos lo que el Señor nos ha dado? Hay recompensa al final del camino y estaremos con el Señor para siempre. Pero seguramente vos estás aquí hoy y vos decís, sí, es verdad, esto de las recompensas, de administrar lo que el Señor nos da, pero realmente estás aturdido con todo esto. Quiero decirte algo. Primeramente debes conocer al dueño de todas las cosas y al Salvador del universo, a Cristo, porque de allí comienzan todas las cosas y parte toda la vida espiritual. Quiero decirte que Dios te ama. Quiero decirte que Cristo vino a este mundo a salvar lo que se había perdido. Allí Juan capítulo 3, verso 16, ese texto que siempre hemos mencionado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama. Primer punto, Dios te ama, aunque todos los que están al lado tuyo no te amen, Dios sí te ama. Y este es un amor eterno, precioso, sublime, que Dios tiene para tu vida y tu corazón. Pero hay un problema, somos pecadores, dice la Escritura, que vos y yo somos pecadores. Romanos capítulo 3, verso 23, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados, alejados de la gloria de Dios y no podemos ingresar al cielo porque somos pecadores. Es el problema de la humanidad, el pecado que nos divide, que nos separa de un Dios santo, santo, santo. Pero hay una solución, hay una puerta de escape. Es que Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Cristo vino y murió en la cruz del Calvario para pagar tu deuda, para llevar tu pecado, para pagarle a la justicia de Dios tu culpa, nuestro desvío, nuestro pecado. Dice la Escritura que el acta de nuestros decretos fue clavada en la cruz y Cristo murió. Romanos capítulo 5, verso 8. Dice,
la escritura allí, 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No tan solo murió, que también Él resucitó para nuestra justicia. Dios, el poder de Dios le levantó de entre los muertos con gloria. La muerte no le pudo retener, la tumba no lo pudo contener. En aquel día resucitó con poder y gloria. Romanos capítulo 8, verso 34. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Pero también hay dos cosas que el hombre debe hacer frente a esta verdad absoluta de que Cristo vino a morir por nuestros pecados. En primer lugar, arrepentirnos. Arrepentirnos de nuestro mal proceder, de nuestra vida en lejanía con Dios. Hechos 16:30 dice una gran verdad. Allí los chicos lo están poniendo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No podemos tener un nuevo nacimiento espiritual sin el arrepentimiento. Es un cambio de conducta frente a la verdad de Dios. Arrepentimiento de nuestro pecado. Se habla poco de esto, ¿no? Se habla poco porque quizás ofende. No, es lo que la Biblia dice. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados para poder obtener o para poder alcanzar salvación. Y la otra gran cosa que debemos hacer es creer en Cristo, el único que puede salvarnos. Dice allí Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Terminando aquí, hermanos. Hay una doble exhortación en esta noche en su palabra. En primer lugar, cómo estamos administrando las cosas de Dios. Y en segundo lugar, si realmente eres un hijo de Dios. Si realmente eres una persona regenerada, una mujer, un hombre que ha conocido la salvación de Dios. Si no es así, rogamos al Señor para que el Espíritu de Dios convenza de pecado, de justicia, de juicio, y puedas entender que necesitas a Cristo como Salvador y como Señor de tu vida, y puedas comenzar a vivir una vida en dependencia del Señor. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, nuestras vidas en este mediodía, y que su palabra pueda producir lo que el Señor quiere, porque es como un martillo, como decía nuestro hermano Facundo, que quebranta la piedra, como una espada que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, que discierne el pensamiento del corazón. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Que el Señor pueda utilizar esta débil meditación y que pueda aplicarla a tu vida y que pueda ser de bendición y de provecho espiritual. Amén, hermanos.